Desde hace unas cuantas semanas, diría de un mes largo, que venimos reflexionando respecto a algo que está en la Escritura y muchas veces lo hemos escuchado y hemos escuchado predicaciones y en más de una oportunidad las diferentes enfoques que tiene esta lectura nos hace reflexionar sobre algo interesante que dice, y creo que mejor que lo podamos leer allí donde está, porque la Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y hemos visto en estas últimas semanas los diferentes pasos que el pueblo de Dios debe dar, porque está claro que lo que condiciona todo a lo que está escrito en este versículo es la primera palabra, solo dos letras. Si no se humilla el pueblo, no vale la pena que sigamos hablando. Pero dice la Escritura: si se humillare mi pueblo. Hemos compartido y hemos reflexionado sobre lo que significa humillarse. Ciertamente, a ninguno de nosotros nos gusta humillarnos. Pero Dios nos invita a humillarnos. Hemos visto lo que significa, que es invocar el nombre de Dios, qué significa orar y qué significa buscar el rostro de Dios. Ahora, en este tiempo, hoy yo quiero compartir con vosotros precisamente la última parte de lo que la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que hacer. Aquí es interesante ver este versículo, dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Es como el corolario de esta frase: si se humillare mi pueblo, aquel que invoca mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren. Una tercera parte de lo que el pueblo tiene que hacer. El texto simplemente nos indica qué es lo que el pueblo tiene que hacer. Y sabe, yo mientras reflexionaba sobre este versículo, yo quiero darles una imagen para que ustedes lo vean. Puede parecer divertido, pero miren qué interesante. Aquí hay dos fuerzas, uno que tira y el otro que se resiste, uno que dice no puedo, se da vuelta y ahí entonces lo sigue. Yo lo podría llamar a esto una acción y reacción. Si yo tomo simplemente esto, la acción que yo hago es tomarlo con la mano y la reacción del aparatito es subir. Si mi mano baja y yo acciono hacia abajo, está claro que el aparato no le queda otra que bajar, porque yo domino la acción. Cuando yo tomo un mueble y lo empujo, ejerzo una acción sobre eso y la reacción es que se mueve. Ahora, es interesante ver que este principio de acción y reacción, dice Wikipedia, es una ley física que determina que dos cuerpos que obran uno sobre otro desarrollan dos fuerzas que actúan en la misma dirección, que son de igual intensidad, pero de sentidos opuestos. ¿Sí? Uno empuja y el otro se mueve. Y lo que yo noto en este versículo es precisamente cómo la acción del pueblo mueve la acción de Dios, la reacción de Dios frente a la acción del pueblo. Lo podemos leer nuevamente o buscamos de pronto en otra versión. Esta versión dice: pero sí. Cuando nosotros vemos el contexto, vemos que Dios está advirtiendo al pueblo, porque Dios podía un día decir: ok, yo voy a cerrar los cielos,
para que no haya lluvia, mandaré la langosta para que consuma la tierra y enviaré pestilencia. Pero sí, y ahí está el condicionante, si la acción de mi pueblo es buscar mi rostro, humillarse y orar, y se aparta de su conducta perversa, o como dice la versión Reina Valera 1960, si se convirtieren de sus malos caminos. Y aquí hay dos cosas interesantes que nosotros tenemos que descubrir. ¿Por qué? Porque nos dice lo que nosotros tenemos que hacer para condicionar la respuesta de Dios. Dios dice: yo quiero sanar a mi pueblo, yo quiero bendecir a mi pueblo, yo quiero perdonar a mi pueblo, pero si mi pueblo no se humilla, no ora, no busca mi rostro y no deja sus malos caminos, no lo puedo hacer. Y es en esto que nosotros tenemos que detenernos, porque el texto lo primero que nos dice es: y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí hay varias vías del tren y uno empieza a rascarse la cabeza y dice: ¿qué significa convertirse de los malos caminos? Yo creo que hay una historia que todos nosotros conocemos en la Escritura. Es interesante que la primera vez que la Biblia habla de convertir es cuando Moisés es enviado por Dios para pegarle con su vara al río en Egipto, y Dios le dice: cuando tú golpees, las aguas se convertirán en sangre. Esa es la primera vez que hace referencia a la Escritura, a convertirse. Algo que era de una manera se convirtió en otra manera. Pero seguramente convertirse, ¿tienen idea de quién es esta mujer? ¿Quién es esa mujer? Hay fuego que está cayendo en la ciudad. Es la mujer de Lot. Es la mujer de Lot. Dios le dijo: váyanse y no miren hacia atrás. Lot y sus hijas dijeron: ok, Señor, y empezaron a caminar. La mujer de Lot dice: bueno, pero no importa. ¿Qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Nunca más fue la misma. De hecho, no sé qué habrá sido de ella. Eso es convertirse. Cuando nosotros hablamos de qué significa la palabra convertirse. Mire, convertirse es una palabra hebrea que significa volverse, significa cambiar, significa alejarse de algo, significa retractarse, significa reflexionar, reaccionar frente a una situación. Eso es convertirse. Yo me convertí en otra persona cuando conocí a Cristo. Y esa conversión tiene que permanecer en mí. Ahora, es interesante descubrir cuando nosotros nos preguntamos qué significa convertirse, qué significa apartarse de un cierto tipo de conducta. Eso es convertirse. El apóstol Pablo lo dice claramente, que nosotros debemos dejar, abandonar la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Nosotros claramente tenemos ahora otro padre, y ese padre es el que nos va necesariamente a modificar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. Mire, vamos a ver un poquito algunas cosas. ¿Qué quiere decir camino? Si ya sabemos que convertirse significa dejar algo y tomar algo nuevo, dejar de ser quien era para ser otra persona, se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa la palabra camino? Bíblicamente la palabra camino es un término que usamos como sinónimo de la vida para una persona. El Salmo 37:4 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Lo que está diciendo el salmista es: confía al Señor tu vida y Él hará.
toma decisiones en base a lo que Dios dice, porque eso es confiar en Dios, y Él hará, y Él estará haciendo cosas. Ahora, cuando nosotros pensamos en el camino de la vida, hermanos, el camino de la vida es largo, es muy largo, y podemos perder el rumbo. Podemos perder el rumbo. Es interesante mirar, no tengo exactamente cuántos kilómetros hay, por ejemplo, desde aquí hasta Monza. No sé cuántos kilómetros son, pero debe haber unos 2000 por lo menos. Ahora, ¿existe la posibilidad de que yo me pierda en el camino? Claro que sí. Claro que sí, yo tengo que saber que salgo desde aquí, quiero ir a Monza, y cualquier cosa que me impida ver a Monza como mi objetivo va a hacer que yo tal vez me pierda en el camino. Y es por eso que nosotros tenemos que necesariamente, para pensar en que yo quiero llegar allá, tengo que permanecer en ese camino. Busque por favor, lea conmigo Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan 1:24. Es interesante lo que aquí el apóstol nos transmite en cuanto a la permanencia en este camino. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 24. Primera de Juan 1:24. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. 2:24, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Primera de Juan 2:24. Ahora sí. Si lo tiene, léalo, por favor. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Fijaos que en un solo versículo menciona 3 veces la palabra permanecer. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece, vosotros también permaneceréis. Si lo que habéis oído desde el principio no permanece en vosotros, ahí ponemos un signo de pregunta, usted puede pensar lo que quiera. ¿Sí? Pero la Escritura me desafía literalmente a permanecer. ¿En qué? En lo que he oído desde el principio. En tener frente a la Escritura una actitud. Del momento que nos convertimos está hablando, hermano. ¿Qué pasó cuando nos convertimos? ¿Qué pasó? Hubo una convicción de pecado. Tuvimos revelación de la santidad de Dios. Llegamos a los pies de Cristo, ¿y qué pasó? Con el tiempo nos fuimos acostumbrando. Y hay un dicho que dice, la familiaridad genera desdén. La familiaridad genera desdén. Anótelo si quiere. El percibir que total somos hijos de Dios, que total Dios nos perdona, que total Dios es bueno. Yo no sé cuál ha sido su experiencia de conversión, pero sí sé cómo fue la mía. Yo me vi toda la inmundicia que había dentro de mí. Y mi único deseo desde ese día y hasta el día de hoy es que nunca me olvide de ese momento. Porque Dios no cambió. Dios sigue siendo tan santo como lo era hace 31 años atrás. Y la Escritura nos enseña, permanezca en nosotros esa verdad que oímos desde el principio. Cuando nosotros pensamos y decimos, vamos a hacer esto, ¿por qué? Porque a mí me parece que está correcto. Ahí es donde la Escritura me reprende literalmente. Dice la Escritura, si mi pueblo que invoca mi nombre, en otras palabras, si tú eres cristiano, si tú invocas a Dios,
Puede ser que andes por caminos que no son los caminos que Dios quiere para ti, aunque seas cristiano. Y por eso la Escritura dice, pero si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, si el pueblo tiene esa acción de búsqueda, de humillación, de reconocimiento, de búsqueda de Dios, entonces yo oiré. Solo entonces, no antes. Dejar los malos caminos es una práctica que la Biblia llama arrepentimiento. Eso es dejar los malos caminos. Yo iba para allá en un camino perdido, encontré a Cristo y cambio. Cuando nosotros pensamos en arrepentimiento, es interesante descubrir que la Escritura nos lleva a pensar en el arrepentimiento como algo que nace desde adentro de nuestro ser. Y mire, la palabra pensamiento, arrepentimiento, tiene que ver con dos palabras. Una es meta y la otra es noeo. Es una palabra griega, metanoeo, que significa después de pensar. Meta es después y noeo es pensar. El arrepentimiento viene después de pensar. El arrepentimiento es una decisión que yo tomo y que incluye un proceso interno en la vida de la persona. El arrepentimiento tiene como punto número 1 convicción. Tengo convicción de pecado, sé que hice mal, yo me hago responsable de lo que hice. Cuando nosotros pretendemos desviar la atención hacia los demás, eso quiere decir que no hay convicción de pecado. Y si no hay convicción de pecado, tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, si tú no admites que tienes la responsabilidad, entonces yo no oiré desde los cielos. La convicción de pecado tiene que ver con un mal que yo hice o un bien que debería haber hecho pero que no hice. Espiritualmente se nota cuando una persona está convencida de su pecaminosidad. No tiene excusas, no pone excusas. A veces es necesario llegar a un punto en que la persona no puede más seguir y allí dice, no me queda otra que buscar a Dios. Hay personas un poco más inteligentes que esperan no llegar hasta ahí, pero puede ser que a veces yo le llamo que algunos tienen la unción de Jonás. Hasta que no están dentro del vientre del pez no buscan a Dios. Y sí. Y conocen de Dios y toda la historia, pero no buscan a Dios. Y Dios los aprieta para que lo busquen porque Dios nos ama. Y es interesante descubrir que a veces sin que suceda nada, viene el Espíritu Santo, nos muestra nuestro pecado. Y lo vemos. Y lo vemos. Porque para eso viene el Espíritu. Yo siempre que alguien me pregunta, ¿cómo yo puedo juzgar a una persona llena del Espíritu? Porque así se arrepiente. Esa persona está llena del Espíritu. No tiene problema con arrepentirse. No tiene problema cuando es exhortada. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu. Y el Espíritu Santo hace lo que quiere en la vida de esa persona. Cuando es exhortada, lo primero que pregunta, ¿yo fui? Siempre tengo presente, hermanos, hay un versículo en la Escritura que demuestra, yo imagino, el peso espiritual de la Santa Cena, la última cena que Jesús compartió con los discípulos. ¿Usted tiene idea del peso espiritual que había esa noche? Nosotros no tenemos ni idea, pero sí tengo presente cómo el Espíritu Santo estaba en ese lugar. ¿Sabe qué es lo que a mí me indica? Que ahí el Espíritu Santo estaba así apretando a los discípulos. Que cuando Jesús preguntó, ¿quién es el que me va a entregar? ¿Qué dijeron ellos? ¿Se acuerdan lo que dijeron ellos? Seré yo, Señor.
Ese es el tema. El Espíritu Santo viene ¿para qué? Para que tengamos convicción de pecado. La única cosa que Satanás no puede imitar es la convicción de pecado. No le conviene, nunca. Todo lo demás le sale de maravillas imitarlo. Pero cuando el Espíritu Santo viene, la persona nunca más es la misma. El arrepentido no busca excusa, no pone un pero, no piensa en lo que hicieron. No. El arrepentido es consciente y hay una realidad. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que verse en esta realidad. Cuando hay un problema, se nos señala una dificultad. ¿Cuál es nuestra actitud? La del varón caído allá en el jardín del Edén, la mujer que me diste. Uy, si cambiara mi esposa, si cambiara mi hijo, si cambiara mi hermano, si cambiara mi patrón, si cambiara mi vecino, si cambiaran mis hijos, si cambiaran, entonces yo estaría mejor. ¿Nunca escucharon gente así? Yo sí. ¿Y sabe qué? Pasan los años y siguen diciendo lo mismo. Está claro que cuando esa persona ora, Dios no escucha, no puede escuchar, porque iría en contra de la palabra, hermano. Iría en contra de la palabra. Y Dios es fiel a la palabra, no a una persona. Dios es fiel a la palabra. Quien tiene convicción asume su responsabilidad. Una de las cosas interesantísimas que la Escritura nos demuestra, y a veces sabe que es interesante descubrir algunos rasgos de personas importantes en la Escritura, para que nosotros seamos capaces de comprender de qué estamos hablando. Cuando la Escritura dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué cosa nos viene en mano? Lo primero que tenemos como actitud de David, lo imaginamos con el arpa, cantando, ¿sí? Componiendo poemas, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso es parte de la vida de David. Pero hay algo que la Escritura relata de la vida de David. No lo busquen, yo se lo voy a leer. Pero que me muestra por qué Dios dice, yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón. No lo busque, después lo puede leer. Dice, todos conocemos la historia de David con Betsabé, ¿verdad? Como él no solo se acostó con la mujer de Urías, sino que también después lo quiso y lo hizo matar a Urías. Entonces llega el profeta Natán y le dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, y comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y uno dice, wow, qué justicia la de David. Pero hay algo interesante en esto. El versículo 7 dice que Natán le dijo a David lo siguiente, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y claro, David amaba a Dios por sobre cualquier otra cosa. Y Natán le explica por qué le cuenta la historia de la cordera y por qué él va a sufrir por esto, por el otro, y termina diciéndole, todo lo que hiciste en secreto yo lo haré delante de ti. Imaginémonos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien viene y nos confronta con nuestro pecado? ¿Cuál es nuestra reacción? Ponemos a pensar
si tal vez el hermano tiene razón, o lo primero que hacemos es nos ponemos en guardia, tenemos que defendernos. Mira lo que hace David. Entonces David dijo a Natán: yo soy el rey y no te voy a permitir que me hables en ese tono. Dice la Escritura que David dijo: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando nosotros pensamos en esto, vemos una persona que se ha arrepentido de su pecado, tiene dolor por lo que hizo, se lamenta por lo que hizo, desea no haberlo hecho y toma la decisión de nunca más hacerlo. Cuando nosotros leemos el Salmo 51, versículo 4, nos indica algo que habla de la experiencia que David tuvo en ese momento cuando fue confrontado por el profeta. David escribe mucho tiempo después: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mis pecados. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es el deseo de un hombre que sabe que ha ofendido a Dios. Hay dolor en el corazón de David. Por eso el profeta, así como lo exhorta de parte de Dios, le dice: Dios te perdona. Pero el dolor es necesario. ¿Para qué? Para que aprendamos. Es necesario para que aprendamos. ¿Por qué? Porque no solo el pecado es contra Dios, podemos pecar contra otras personas. Pecamos y arrepentirse duele, cuesta mucho ir a pedirle perdón a alguien. No se trata de, bueno, yo he ofendido a Juan, me voy y le pido perdón, si me quiere perdonar me perdona, y si no, ok. No. Yo necesito que me perdone. Necesito que me perdone. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. La convicción de pecado nos lleva a arrepentirnos, y en el arrepentimiento hay dolor porque comprendo que he hecho mal a otro y que ahora voy a pagar un precio por haber hecho mal. Cuando pasamos un semáforo en rojo, ¿qué sucede? Multa. Llega a nuestra casa un papelito y no sabemos cómo funciona eso, ¿sí? Tenemos que pagarlo, sí o sí. Y si no lo pagamos, el mes siguiente es más caro. Es así. El pecado es igual, hermano. Pecado no confesado, ofensa no intentando corregir el dolor causado. Hermano, eso se acumula. Eso se acumula. Y por eso la Escritura nos exhorta que busquemos a Dios, que nos humillemos, que pidamos perdón cuando hemos ofendido. En medio de todo esto nos encontramos con que Cristo quiere darnos el perdón, pero no es gratuito para nosotros el perdón. No es gratuito, tiene un precio, y ese precio es la humillación. Ese precio es el dolor, ese precio es la vergüenza. Yo he dicho en más de una oportunidad y lo defiendo doctrinalmente. ¿Por qué? Porque en la iglesia evangélica creemos que no es necesario compartir el pecado con otro. Yo le confesé al Señor, ya basta. No es verdad, hermano. No es verdad. Cuando yo confieso mi pecado a un hermano, hermano, ya no soy solamente yo que lo sé. Hay un peso detrás de esa decisión. Yo me considero culpable. Yo soy culpable y no merezco que Dios me perdone. Ahí es cuando Dios dice: vas por buen camino, sigue así. Cuando pensamos
en el arrepentimiento y pensamos en el dolor, también arrepentirse significa cambiar de actitud. Cambiar de actitud es lo que en la Escritura vemos como el apóstol Pablo lo ejemplifica en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 28. Él dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que robaba, no robe más. El que criticaba, no critique más. El que mentía, no mienta más. Este es un signo de que está arrepentido. No hace malo, se convirtió, dejó de mentir, dejó de decir malas palabras. ¿Por qué? Pues se convirtió. ¿Se convirtió de qué? De sus malos caminos. Y entonces dice, si mi pueblo, aquel que invoca mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces, solo entonces, yo oiré desde los cielos. Este es un paso esencial. Si nosotros no cambiamos de actitud, seguimos haciendo lo mismo, hermano, todo lo demás no sirve. No sirve hacer cuenta de que nos humillamos, porque si no cambiamos de actitud es una humillación falsa, ¿sí? Uy, perdón. Y después sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿para qué? No tiene sentido. No tiene sentido. Una de las cosas interesantes que la Escritura nos muestra también es que la persona que está arrepentida restituye. Mire, Lucas cuenta muy bien sobre la conversión de Zaqueo. Lucas 19, 8 al 9 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta es la actitud de una persona que ha dejado sus malos caminos. Tomo otro, ¿y qué hago con lo que robé? Lo devuelvo. ¿Por qué? Porque es justo. Si te has convertido, entonces lo que puedes sanar, ok. Recuerdo siempre la historia de un joven que hace muchos años atrás, siendo un estudiante, él tenía una tía que lo quería mucho, que no tenía hijos, una tía que tenía bastante dinero y le daba dinero de regalo. ¿Y cuál es la cuestión? A él no le bastaba que la tía le diera dinero de regalo. Él también le robaba a la tía, ¿sí? Él también, y claro, porque la tía tenía, él no, también le robaba a la tía. El tema es que un día se convirtió. ¿Y qué hacer? ¿Le voy a confesar a la tía todo lo que le robé? Era destrozarle el corazón a la tía. Imagínese, la tía no tenía tenía tanto dinero que no tenía, pero él había robado y no poco. Entonces, ¿cuál fue la cuestión? Pasado el tiempo, el Espíritu Santo le tira la oreja. ¿Y cuál es la cuestión? Los últimos años de la vida de esa tía, este joven, ya convertido, se ocupó de comprarle medicamentos, le puso una mujer para que trabajara en la casa y la cuidara a la tía. Intentó restituir, sin dañar el corazón de la tía, porque obviamente no debe ser muy lindo que un joven a quien uno quiere como hijo venga y te confiese que te ha robado durante toda la vida. ¿Sí? Ahora, está claro que lo que provoca, cuando uno lee lo que Zaqueo hace, en el versículo 9 nos da la respuesta que Jesús da cuando este hombre restituye. Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque el restituir es fruto de un proceso. Pienso y después actúo. Como yo pienso y me doy cuenta que reflexionando hice mal, ofendí a Dios, dañé a otra persona,
me arrepiento, busco a Dios y tomo la decisión de no seguir en ese camino equivocado, entonces la salvación viene a mi casa. Solo entonces. Solo cuando nosotros tomamos esa decisión. Yo quisiera simplemente terminar haciéndoles algunas preguntas, de modo práctico, algunas preguntas retóricas, ¿sí? Para que usted la responda a sí mismo, no para que me la responda a mí. ¿Por qué? Porque está claro que de pronto el deseo de Dios es que nosotros vivamos de tal forma que Él pueda, como termina el versículo de 2 Crónicas, Dios, claro, está sumamente interesado en sanar, oír, perdonar y sanar. Oír, perdonar, eso es lo que Dios quiere. Ahora Dios dice, ¿cómo lo hago? ¿Cuál debe ser mi actitud para que Dios pueda oír, perdonar y sanar? Algunas preguntas. ¿Te examinas a ti mismo o eres muy capaz para examinar a los demás? ¿Piensas cada día en qué has ofendido al Señor o no? Yo no tengo pelos en la cabeza, se nota, pero la verdad es que percibo que se me paran los pelos cuando escucho a alguien que ora y dice, Señor, perdón, si yo en este día te he ofendido, perdóname. Ahí se me paran los pelos. Hermanos, no hay día en el que no ofendamos a Dios. No hay día. A veces ofendemos más y otras veces menos. Pero orar de esa forma es no ser consciente de la santidad de Dios. Y la Escritura nos enseña a pensar en esto. ¿Te tomas el tiempo para pensar si tienes razón cuando es confrontado con algo o siempre hay una excusa en la boca diciendo que es el otro el que está equivocado? ¿Te responsabilizas por tus propios actos cuando sucede algo desagradable o ves responsabilidad en el otro? Que si los otros hubieran actuado diferente, vos no tendrías ese problema. Si te haces responsable de tus actos, estás caminando hacia una madurez emocional y espiritual. Si culpas a los demás, no, nunca nadie que responsabilizó a los demás creció espiritualmente y maduró. Cuando te dicen que has ofendido, ¿te tomas el tiempo para pensarlo, sí o no? Si hay un ataque rápido, no es esa la actitud de David. ¿Eres vigilante respecto a los pecaditos inocentes, invisibles a los ojos de los demás? Ponemos algunos ejemplos. Hacer cosas buenas con malas intenciones. ¿Cómo es eso? Muy simple. Muy simple. Yo voy a hablar con un hermanito para ver cómo está y lo único que me interesa es el chisme. No me interesa saber lo que le pasa para orar, para ayudarlo. Me interesa el chisme. Es una mala intención a pesar de que parezca que tiene por detrás. Buscar el primer lugar. Querer tener siempre razón. Mentir. No decir la verdad porque no me conviene. Decir blanco en un lugar y después decir negro en otro. Todas estas son cosas que indudablemente, cuando te dan el vuelto en el supermercado, ¿qué haces si te dan €1 de más? Lo voy a poner en la ofrenda de la iglesia. Jamás se te ocurra. Jamás se te ocurra. Es aberración a los ojos de Dios. Para la obra de Dios. No, hermano, no. Devuélvelo. Eso es honrar a Dios. ¿Sí? Lo que hacemos en secreto, dice la Escritura, que será dicho delante de todos. No podemos llevar una vida cuando la gente nos ve y otra vida cuando la gente no nos ve. Está claro que cuando estamos juntos,
hay una promesa de Jesús, donde 2 o 3 están, allí estoy yo. Y es notable que muchas personas utilizan ese versículo cuando estamos orando, pero se olvidan de que hay otro versículo que dice, tú cuando entras en la fiesta, solito, yo también estoy ahí. Cuando yo voy a orar, el Señor está ahí. Cuando estoy haciendo cosas que no agradan, Él también está ahí. Si yo tengo convicción de pecado, no lo hago, hermano. No porque no me guste, sino porque no quiero desagradar a mi Señor. Seamos íntegros, solos o con otras personas. Si sabes cuáles son tus puntos más vulnerables, es tiempo que lo empieces a ver. Las áreas de tu vida donde te resulta más fácil pecar. Evitar situaciones de tentación salvará de cometer muchos pecados. Y hay algo interesante para terminar, y es cuando nosotros pensamos en robar, pensamos en dinero. Pero ¿cuántas veces le hemos robado con la lengua dignidad a una persona? Es muy fácil hablar mal de una persona, denigrar a una persona. Pero cuando estás convertido, te pasan las cosas ya de otra manera, ¿verdad? Debería. Porque mira, yo cuando estuve en el centro... Espera. Después lo hablamos cuando terminemos la prédica. Ahora no. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es así. Es así. Es así. Necesariamente es así. Cuando yo me convertí, yo no puedo ser más la misma persona de antes. Tiene que haber un cambio radical en mi vida. Hay algo que no funciona. Ahora, el pueblo de Israel tenía que apartarse de sus malos caminos para recibir la bendición de Dios. No es diferente para nosotros. No es diferente para nosotros. Eso no quiere decir que porque yo haga lo correcto, Dios va a hacer lo que yo le pida. No. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si yo quiero tener la bendición de Dios en mi vida, debo hacer lo que Él dice. Y a veces la bendición puede ser un problema enorme. ¿Por qué no? Puede ser un problema. Sí, Dios permite problemas. ¿Para qué? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sí? Por eso yo creo que cuando nosotros pensamos en este versículo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi rostro es invocado y oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren, yo creo que hay algo necesario que nosotros tenemos que plantearnos, y es precisamente esto. Para que Dios nos pueda sanar, nosotros tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar, no nosotros, yo. Yo tengo que cambiar, Ray tiene que cambiar, Alina tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que Dios pueda sanar. ¿Y qué es lo más normal? Que yo veo el pecado de Aroa y Aroa ve el mío. Punto. Resultado, ninguno de los dos cambiamos. No. Mi mayor problema se llama Daniel, no Susana. Mi mayor problema no es José, soy yo. Yo tengo que tener esta actitud. Cuando estudiamos un texto, estudiamos los verbos para que podamos necesariamente aprender ciertos parámetros, ¿sí?, que nos llevan a ver, y mire esto, déjeme que yo le señale simplemente los verbos que tiene este versículo. Mire, humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y convertirnos. Si nosotros hacemos esas 4 cosas, la respuesta de Dios es entonces, y permítame ponerle una palabrita acá, solo entonces Dios nos va a oír, no antes. No antes. Y por favor no me diga, pero eso es del Antiguo Testamento. Por favor, oremos por esto.